Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio académico que busca reflexionar precisamente sobre los delitos financieros y económicos que tienen que ver con el desarrollo de la auditoría forense. Por eso, en esta tarde vamos a dialogar sobre lo que es el fraude y cómo los forenses, no puedo decir que todos, porque cada quien tiene su visión del fraude, podemos llegar a interpretar o poder analizar conductas que a mi modo de ver son fraudulentas. Donald Cressey quizás es una de las personas que más habló y escribió sobre las conductas fraudulentas. Donald Cressey nace en 1919 y muere precisamente, fallece en 1987. Él hizo unos tratados, unos estudios muy interesantes sobre las conductas y por qué la gente cometía fraude. Y es a él precisamente al que se le debe hoy la construcción de esa figura geométrica que se llama el triángulo del fraude. Donald Cressey dividió el triángulo, por eso se llama triángulo, el triángulo del fraude en tres aspectos esenciales. Uno que tiene que ver con el poder, el otro que tiene que ver con la oportunidad y el tercero que tiene que ver con la racionalización. Cuando Cressey buscó atar estas tres conductas al fraude, lo hizo más bien como una base y partiendo de lo que es hoy o se conoce hoy como el fraude empresarial o el fraude ocupacional. Mire que las conductas de fraude no siempre tienen que ver con delitos, pero el fraude ocupacional sí tiene que ver con las conductas que personas cometen al interior de compañías. Como por tocar un ejemplo, en la compañía X que se dedica a la fabricación de, no sé, de ganchos. Entonces, un fraude ocupacional puede ser tomarse una hoja, tomar un lapicero, tomar un gancho, ¿sí? Sustraer algo de la empresa. Pero mire que eso, más allá de un delito, genera un daño patrimonial a menor o a mayor escala dependiendo. Ojo que existen otro tipo de fraudes que son los fraudes corporativos que sí pueden llegar a desencadenar inclusive crisis económicas o financieras al interior de las empresas que pueden llevar a liquidarlas. Ya tenemos casos a nivel mundial. Caso Enron en Colombia, tenemos el muy sonado caso Interbolsa, por ejemplo. Otro fraude ocupacional es, por ejemplo, el que se puede medir a través del peculado por uso. Los servidores públicos, cuando es servidor público que se llevó el carro a hacer una diligencia personal. Miren que el combustible, a pesar de que se ve algo pues como insignificante, de cierta manera el trayecto que me lleva a mí a hacer una diligencia personal en un vehículo que es de uso oficial, puede llegar a generar ese fraude ocupacional porque esa gasolina, ese combustible pudo haber sido utilizado para fines esenciales que tienen que ver con la misión institucional a la cual pertenece el servidor público. Entonces hablemos del poder. ¿Cómo un forense puede medir el poder o cómo se puede investigar de manera forense antes de meternos con los delitos financieros? Y vamos a ver esas diferencias. El poder, ¿qué es el poder? El poder es algo, muchachos, que el forense no puede agarrar. El poder es efímero. El poder es una conducta que genera ciertas facultades o genera ciertas ventajas respecto de el resto de las personas. Es decir, esa facultad discrecional que yo tengo como jefe, como director, de cometer un hecho y que nadie me diga nada. Ese más o menos es el poder, pero partiendo de la labor forense nosotros no tenemos cómo auditar el poder, pero mire que el poder sí puede llevar a desencadenar forensemente unas conductas que para efectos de la tipificación generan unos factores de subjetividad importantes que sí pueden ser rastreados mediante una investigación forense. Tenemos la oportunidad sencillamente es ese papayazo, es ese que yo dejo mi lapicero por acá y alguien llega, uy, Luis Fernando dejó el lapicero, se lo llevo. O Luis Fernando, el celular, cogió el celular y alguien se lo llevó. ¿Es un hurto? Sí. ¿Es un fraude? No. Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Listo? Estamos hablando de una conducta penal, la sustracción del elemento sin el permiso de la persona que es la propietaria del bien y llevárselo y robárselo. ¿Listo? Mire que estamos hablando de dos situaciones bien importantes o bien diferentes. Y tenemos un tercer elemento que es la racionalización. Y la racionalización tiene que ver mucho con la disonancia cognitiva. ¿Y qué es eso?
Es ese tema ético, es ese tema que me dice, oiga, yo tengo un vicio, a mí me gusta jugar, a mí me gusta apostar, a mí me gusta el consumo de drogas, a mí me gusta robar, tengo una necesidad en la casa. O sea, es esa capacidad humana que tenemos, dice la naturaleza, que tenemos los humanos para saber qué hacer y no hacer, saber decir sí o saber decir no. A eso hace referencia la racionalización. Por otro lado, tenemos los que son los delitos que atentan contra el patrimonio económico. Mire que una cosa es el fraude, otra cosa ya son los delitos. Y dentro de los delitos económicos, por lo menos en Colombia, y les invito a reflexionar, a revisar un poco sus códigos penales en los países que nos ven respecto de estas conductas. En Colombia, por ejemplo, el fraude tiene que estar atado a una conducta adicional. Es decir, si tenemos delitos contra el patrimonio económico, podemos tener unas conductas que se desprenden de ahí, que tienen que ver con fraude. Por ejemplo, el fraude mediante cheque, que está contemplado en el capítulo 4 del Código Penal. ¿Y qué es el fraude mediante cheque? Es eso que me lleva a mí a expedir un documento, un cheque, sin fondos, tranquilamente para, de cierta manera, tumbar, ¿sí?, o estafar a una persona. Eso es un fraude mediante cheque. Tenemos, por otro lado, el fraude mediante cheque está contemplado en el artículo 248 del Código Penal. Tenemos otro tipo de fraudes más especializados. Por ejemplo, el fraude procesal, que está en el 453. Tenemos también el fraude a resolución judicial, administrativa, ¿sí? Tenemos el fraude mediante subvenciones, que está contemplado en el artículo 403A del Código Penal. ¿Y qué tiene que ver qué tiene que ver esas subvenciones con fraude? Mire que se puede confundir con un tema de delitos de orden estatal o delitos de corrupción. La subvención, en este caso, la subvención es un subsidio que da el gobierno o que da el Estado, que puede dar un país extranjero para que personas, ¿sí?, o personas naturales o personas jurídicas puedan ejecutar algún tipo de contrato o construir cualquier situación con estos subsidios que generan los países. Ahora, ¿qué es un delito financiero? Y aquí es donde viene la confusión. Miren, no se dejen engañar. Los fraudes son totalmente diferentes a los delitos financieros. Son como el agua y el aceite. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Para el caso colombiano, en Colombia tenemos 5 delitos financieros y son delitos que tienen que ver con la competencia estricta y necesaria de la Superintendencia Financiera Colombiana. Están contemplados entre el artículo 314 y el 317 del Código Penal. Esos son los delitos financieros. Y una característica es que su sujeto activo es calificado. Esos delitos tienen esa característica. Y a nosotros como forenses tenemos que saber cómo conseguir esa capacidad foral en el tiempo de esas personas que pudieron haber cometido esos actos y que para su momento estas empresas o estas entidades estuvieran vigiladas, ¿sí?, revisadas por la Superintendencia Financiera Colombiana. Se los voy a leer rápidamente. Tenemos la utilización indebida de fondos captados del público, tenemos el 315, que son operaciones no autorizadas con socios, asociados o accionistas, tenemos el 316, que es la captación masiva y habitual de dinero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de DMG, pero DMG era se presentó ese tema de captación masiva. El 316A, que es un delito diferente al 316 y no es un agravante, ¿sí?, sino que es la no devolución de esos fondos que fueron captados del público por personas que no estaban autorizadas para captar precisamente esos recursos. Y tenemos el 317, que es el delito que sonó o que fue muy sonado en el caso Interbolsa, que es la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional y Público de Valores. ¿Qué son especies? Las especies son las acciones y todos estos elementos que se comercializan por medio de la Bolsa de Valores colombiana. Espero haber contribuido así con la estructuración de sus conocimientos respecto de lo que puede llegar a ser un fraude y lo que puede llegar a ser un delito financiero. Los fraudes no siempre son tipificables, mientras que los delitos financieros todos están tipificados en los códigos penales. Los fraudes pueden generar consecuencias administrativas civiles, de hecho, y no siempre tienen que ver con delitos. Ahora,
Muchachos, las empresas son gobiernos corporativos que dentro de sus políticas también tienen sanciones internas. Es decir, mire que esto es toda una estructura y esto es todo una situación bastante interesante respecto de cómo podemos ver los forenses precisamente estas mismas conductas. Les envío un saludo a todo el mundo, a todos los países que nos ven y espero que más tarde nos conectamos en vivo en un Facebook Live para poderles mostrar lo que es una investigación de corrupción con todo este tema de la salud y todo lo que estamos viviendo respecto de la crisis hoy que nos atañe. Una feliz tarde a todos y chao.